recuerden que las dudas que tengan me frenan, me preguntan, no hay ningún problema. Yo freno y sacamos todas las dudas que haya, ¿sí? ¿Qué es el leasing? El leasing es un contrato, ¿sí?, dado por dos personas. Esas dos personas son el dador y el tomador. El dador conviene transferir al tomador, ¿sí?, la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce. ¿Contra el pago de qué? De una cuota que en este caso específico se va a llamar canon, periódico, ¿sí? Es parecido a una cuota, pero se llama canon. Durante un plazo convenido y al final de ese plazo convenido, o sea, el tomador va a ir pagando cuotas o cánones durante ese periodo y al final hay algo que se llama la opción de compra, ¿sí?, con un cierto precio. Por lo general es al vencimiento de ese plazo. ¿Y qué le da derecho al tomador del bien, digamos? A quedarse con ese bien y que forme parte de su propiedad. Entonces, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en el leasing? El dador, que es aquel que tiene la propiedad del bien, ¿sí?, y se lo financia al tomador para su incorporación, y el tomador, que es quien lo incorpora y tiene el uso y goce. El tomador va a ser el que va a ir pagando los cánones al dador durante ese tiempo. Y al final de ese periodo del contrato es donde se decide si se adquiere o no con el valor de la opción de compra. Entonces tenemos varios elementos a tener en cuenta en este contrato, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos que tenemos en cuenta? El valor del bien objeto del leasing, ¿sí?, que nosotros lo llamamos, como lo ven ahí en la fórmula, es lo que se llama BO, ¿sí? El BR, ¿sí?, que es el valor residual del bien, que es ese valor que vamos a tener nosotros para comprarlo al bien, el valor de la opción. Vamos a tener un plazo, como en cualquier sistema de amortización. Vamos a tener una tasa, también como en cualquier sistema de amortización. Vamos a tener una periodicidad de una cuota y también vamos a tener un monto del pago, ¿sí?, que va a ser, en este caso, como les decía recién, un canon, que puede ser anticipado o vencido, y el momento del pago del valor residual, que por lo general es al final, pero puede ser en cualquier momento. Entonces, esa es la fórmula que tenemos planteada ahí para realizar todos nuestros ejercicios relacionados con leasing, ¿sí? La fórmula que ven ahí es válida para el caso de cánones que constantes con pago vencido y X espaciados a una tasa fija, solamente para ese tipo de cánones. No puedo usarlo para otro tipo de cánones que no sean constantes con pago vencido y X espaciado y a una tasa fija, y que el pago de la opción sea junto con el último canon. Esas son todas las condiciones para poder yo usar esa fórmula, ¿sí? ¿Qué pasa, como les pregunto ahí abajo, si el sistema no es de pago constante ni espaciados? ¿Qué se les ocurre? Algo que hayamos visto para el parcial, por ejemplo, que hayamos utilizado. ¿Se les ocurre algo? ¿Qué podemos usar? Si queremos calcular, por ejemplo, el valor de origen del bien, ¿qué podemos usar? El BAN NOPER. Y si queremos calcular, muy bien, Rodrigo, veo que ahí pusiste BNA, ¿sí?, el NOPER con el Excel. Y si no podemos usar la TIR, también NOPER con el Excel, digamos, ¿sí? ¿Y qué pasa si la opción no se ejerce con el último canon? Ahí no vamos a tener todos nuestros cánones constantes e iguales y equiespaciados, porque vamos a tener un canon diferente. También sí o sí voy a tener que utilizar la TIR NOPER y el BAN NOPER, ¿sí? Y puede ser que tenga que calcular el valor de origen o el informe o el importe de la opción o la tasa o la cantidad de cánones, sí puede ser que pueda calcular cualquiera de todas estas cosas. ¿Y cómo se hace? También con el Excel podemos hacer todo, ¿sí? Por suerte tenemos nuestra herramienta Excel y podemos hacer todo. Vamos ahora a resolver los planteos en Excel.
Ahí cambio, ¿sí? Para que lo podamos ver y resolver. Denme un minuto que se pone un poco lento el sistema. Ahí está presentando, no sé por qué se pone tan lento, así que tengámosle un poquito de paciencia. Ahí se está abriendo. ¿Tienen alguna duda respecto del concepto de leasing? Profe, ¿puede ser que las empresas constructoras utilizan el leasing para alquilar máquinas? Claro, las empresas constructoras es un ejemplo del leasing que lo utilizan para alquilar máquinas. Pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser tangibles o intangibles que se pueden usar. Puede ser hasta una patente, por ejemplo, para la apertura de un local. Todo puede utilizarse, ¿sí? No hay ningún problema en ese sentido. Profe, ¿puede repetir de vuelta Bueno, está lo del lento el leasing? sistema. ¿Profe? Que el concepto, Sí. bueno, el concepto de leasing, digamos, es un contrato, ¿sí? Por el cual el dador conviene transferir a un tomador, ¿sí? El dador es el que tiene la propiedad del bien y el tomador es el que la recibe. ¿Para qué? Para su uso y goce. O sea, hay una persona que tiene el bien y se lo presta al otro para que el otro lo pueda utilizar. ¿Se entiende? Y a cambio, ¿qué va a ir pagando? Va a ir pagando unos cánones y al final de la vida del bien decide si abonarlo o no a ese bien. Pero no va a abonar todo el bien, sino que va a abonar un valor residual para poder completar eh, el pago, porque él fue pagando cánones, pero al final va a decir, bueno, pagué cánones, que me falta pagar el valor residual del bien. Entonces se calcula el valor residual del bien, nada más. ¿Se entiende? Quedó claro, profe, gracias. No sé quién me preguntó si se entiende. De nada. Disculpen la demora y recién se me está abriendo. A mí está muy lenta. No sé por qué se me ha puesto tan lento. Y bueno, acá tenemos el planteo 5. Disculpen, chicos, que se me cortó la presentación. Ahí volví.
Ahí estamos de nuevo. Disculpen nuevamente. Planteo 5 por valor de 100.000 pesos con una operación de leasing con el pago de 24 cánones cada 60 días y se ejerce la opción de compra con el 20% del valor de origen en el pago del último canon. La tasa pactada es el valor del canon. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Sí, se hola. escucha, Mica. Bueno, perdón, no sé qué pasa, que se me corta la conexión. Les pido mil disculpas, chicos. Acá vuelvo al planteo 5. Se adquiere un vehículo por el valor de 100.000 pesos con una operación de leasing con el pago de 24 cánones cada 60 días y se ejerce la opción de compra con el 20% del valor de origen junto con el pago del último canon. La tasa pactada es de 0,32 anual y se le consulta a usted cuál es el valor del canon, ¿sí? Entonces tenemos o el monto del vehículo, que es 100.000 pesos, un N de 24, ¿sí? Porque es la cantidad de cánones que tenemos, la opción de compra, que es 20.000 pesos, y una I del 0,32. ¿Quién nos pregunta cuál es el canon? Esa es nuestra incógnita. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra verdadera tasa, ¿sí? Tenemos una tasa anual de 32 días y en realidad debemos calcular una I para 60 días. Eso lo hacemos directamente ¿con qué? Con una equivalencia, ¿sí? Como se hace siempre. ¿Se acuerdan cómo calculamos una equivalencia con Excel? ¿Sí? Con la función potencia. Pueden hacerlo con la función potencia, ¿sí? O directamente podemos ir haciendo, ¿sí? A mano. Es lo mismo. Y elevado a la que, si tenemos una de 365 días, pero necesitamos una de 60, ¿sí? Lo hacemos así y después lo único que nos falta es hacer es el menos 1. Y ahí nos da la tasa para 60 días, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Completar esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Pero bueno, no tenemos para hacerlo a mano, sino que lo tenemos que hacer con nuestro Excel. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Tenemos todos los datos acá, pero necesitamos la cantidad de días totales que tenemos para poder calcular nuestro valor actual de nuestra, de nuestra opción, ¿sí? Para poder calcular después cuál es el valor del canon real, porque en realidad el vehículo que vale 100.000 pesos, nosotros vamos a pagar por este vehículo al final de los 24 meses, vamos a pagar ese valor de opción de 20.000 pesos, pero recuerden que el dinero no vale lo mismo hoy que dentro de ¿cuánto tiempo? Dentro de 24 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, llevar estos 20.000 pesos de la opción de compra al momento cero y ver cuánto realmente valen estos 20.000 pesos. ¿Qué hago? Calculo
Disculpen que tuve que abrir dos presentaciones, por eso lo tengo completo al Excel acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que calcular que la cantidad de días totales, ¿sí?, que tengo por la cantidad de cánones. Entonces, ¿qué tenemos? 24 cánones que cada uno se paga cada 60 días, dijimos. Entonces, los 24 días por 60 cánones nos da que son 1.440 días. Entonces, estos 20.000 pesos de la opción de compra lo pagamos recién a los 1.440 días. ¿Cómo calculo yo entonces el valor hoy de esta opción de compra? Con la fórmula de valor actual. Voy y busco la fórmula de valor actual, pongo la tasa que es para 60 días, la cantidad de cánones que son 24, tenemos que poner acá la cantidad de días y el valor futuro que es 20.000. Perdón que ahí me dio un error, hice algo mal. ¿Sí? Calculamos y ahí nos da a nosotros el valor, ¿sí?, final de este canon. Tenemos que calcular el valor actual. Lo vamos a volver a calcular porque me dio error, perdón. Vamos a calcular valor actual. La tasa, ¿sí?, la cantidad de periodos que son los 1.440 dividido 60 o 24 y nuestro valor futuro que lo vamos a poner negativo porque son nuestros 20.000. Y ahí me da a mí el valor de la opción que es 6.688,69, pero en el momento 0, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿cuánto yo le voy a financiar a esta persona si yo soy el dador? Yo le voy a financiar los 100.000 pesos menos los 6.668. ¿Por qué le resto los 6.668? Porque son los 20.000 pesos que va a pagar el tomador al final de la vida como valor de opción. Entonces, en realidad, solamente voy a financiar 93.311,31. ¿Sí? Eso va a ser lo que en realidad yo le voy a financiar a esta persona. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular el valor del canon. ¿Cómo lo calculamos? Como lo calculamos siempre, ¿sí? Con PMT. Vamos a usar la fórmula para poder calcular la PMT si usamos la calculadora y pago si usamos el Excel. ¿Qué tengo que usar? La tasa de 60 días, la cantidad de pagos que hay y ¿qué más? El valor actual, que recuerden que lo tienen que poner negativo para que les dé el valor del canon o de la cuota. Y eso les da 6.546,65. ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, ¿podría volver a repetir cómo calcular el canon? El canon, la parte, digamos, de los 93.000 o el canon directamente con la fórmula pago. El canon directamente. Bueno, el canon, como les decía recién, nosotros en vez de financiar 100.000, nos financiarían los 100.000 menos los 6.668, que es el valor de la opción en el momento 0. Entonces, el saldo a financiar son los 93.311. Los cánones son 24, como decía acá al comienzo del ejercicio, y la tasa es la I de 60 días. La fórmula es pago en Excel y PMT para los que usan calculadora, ¿sí? La I, NPER, cantidad de periodos, acuérdense siempre, y el valor actual lo pongo negativo. Uso este valor actual de 93.000 porque es el que realmente a mí me van a financiar, ¿sí? Y le doy aceptar, y ahí me da el valor del canon. Bueno, profe, muchas gracias. No de nada. Acá Iván me pregunta, ¿qué son esos 6.688? Estos 6.668 no son más que los 20.000 del valor de opción de compra, pero que valen 20.000 al final de los 24 cánones. Entonces yo lo tuve que llevar al momento 0 calculándolo con un valor actual. Y me da que el valor actual son 6.688,69. Entonces, en realidad,
no te financian los 100.000, sino que te financian los 100.000 menos los 6.668 con 69. ¿Quedó claro? Si tienen alguna duda, me preguntan. Por ahora puedo leer el chat, pero si no me avisan. Profe, le agradecería si iría un poquito más despacio nomás. Sí, claro, por supuesto. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿No? Vamos al planteo 6 entonces para poder continuar. Disculpen que con los problemas técnicos me aceleré un poco. El planteo 6 continúa con el planteo 5. En el planteo 5, digamos, lo que vimos es la forma de calcular el canon, básicamente. Ahora en el planteo 6 nos dice, con los mismos datos del ejercicio anterior, que son el canon, el n, la i, ¿sí? Lo ven ahí a la derecha, el valor residual, el valor de la opción, que lo simbolizamos como valor residual en el momento 24, el valor residual pero calculado en el momento 0, ¿sí? Estos son todos los datos que trajimos del planteo 5. Nos dice, en este planteo se considera también un sistema de cuota constante y teniendo presente las herramientas de cálculo dadas, trabaje con los flujos de fondo en una línea de tiempo para buscar el elemento faltante. Y nos piden que calculemos el valor de origen, ¿sí? En el planteo 5 nos los daban ya como dato. Ahora no, nos dan los datos y nos piden que calculemos cuánto vale el bien hoy. Por ejemplo, su compañero antes me daba un ejemplo de una empresa. Bueno, ¿cuánto vale la máquina hoy si yo la pago 24 cánones de 6.546,87 vencidos cada 60 días, con una TEA del 0,32 y con un valor residual o el valor de la opción de 20.000 pesos pagados junto con el último canon? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular que ahora el valor de origen del bien, ¿sí? Recién calculamos el valor de la opción. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de origen del bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que calcular primero el valor actual de estos 24 cánones con los datos que traíamos del ejercicio anterior, que son los mismos que tenemos transcriptos de acá. Lo único que agregué es la I para 60 días. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo se imaginan que voy a calcular el valor actual de las cánones o cuotas? ¿Cómo lo calculábamos hasta el parcial? ¿Con qué fórmula de Excel? Con valor actual. Con valor actual, muy bien. Entonces, ¿qué datos tengo que poner? El de la tasa, acuérdense siempre de usar la tasa para la unidad de tiempo de los cánones, la cantidad de cánones, que son 24, y ¿qué más? El pago, o el canon, o la cuota, que es 6.546,65. Y entonces, ahí nos da el valor actual de los cánones. Ahí nos da solamente el valor actual de los cánones, pero ¿me falta algo a mí para decir cuánto vale realmente el bien? ¿Les parece que le falta algo o el bien ya vale 93.311,37? El valor residual que se suma al final. Y nos falta el valor residual que se suma al final. Muy bien. ¿Pero qué sumo? ¿Los 20.000 pesos que me daban a mí como dato o sumo los 6.688,69? Si estoy calculando el valor hoy de mi bien, ¿cuál tengo que sumar? Tengo que sumar los 6.688,69 porque estoy en el momento 0. Recuerden siempre que no podemos sumar dinero en distinto momento del tiempo. Siempre el dinero tiene que estar en el mismo momento de tiempo porque no vale lo mismo un peso hoy que un peso dentro de 24, en realidad son 1.440 días, ¿sí? No vale lo mismo. Entonces, tenemos que hacerlo de esta manera. Si sumo los dos, me da que el valor de origen es 100.000 pesos
con 0,6, que es lo mismo, digamos, que nos había dado en el plan 5, tenemos una diferencia de 6 centavos, pero nos da bien. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿No tienen dudas? Continuamos con el inciso B, entonces. ¿Qué nos dice? Calcular el valor residual. Ahora nos pide que calculemos el valor residual o valor de la opción junto con el último canon, o sea, en el 24. Si la cuota es de 6.546,87 vencido cada 60 días, tenemos un N de 24, ¿sí? 24 cánones, la TEA del 0,32 y el valor de origen del bien es de 100.000 pesos junto, bueno, les dice pagadero junto con el último canon, que es el valor, lo dice 2 veces, ¿sí? Cuando se paga el valor residual. Entonces, ¿qué vamos a tener que calcular nosotros? El valor de la opción o del canon, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a poder calcular? ¿Tenemos alguna forma de hacerlo con fórmulas? ¿Se les ocurre algo? ¿O cómo podemos hacer? Nosotros, con los datos que tenemos, podemos calcular el valor residual en el momento 0, o sea, hoy. ¿Qué era? No era más que los 100.000 pesos de valor de origen que ya nos daban de dato, menos el valor actual de los cánones que lo calculamos en el inciso anterior. Eso me da los 6.688,63, pero eso, como dice acá, está ¿en qué momento? En el momento 0. Pero a mí el ejercicio me lo pide junto con el último canon. De hecho, me lo dice 2 veces. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo llevar estos 6.688,63 al momento 24? ¿Se les ocurre alguna forma? Con el valor final. ¿Con el valor final o qué? ¿Qué palabra que conocimos más al comienzo de la materia? Capitalizando. ¿Un factor de qué? Factor de capitalización o capitalizando. Es más fácil todavía. ¿Cómo hago? Directamente uso este valor, ¿sí? Y lo multiplico ¿por qué? Por 1 más mi tasa. ¿Cuál tasa uso? ¿La anual o la que había calculado para 60 días? Puedo usar cualquiera de las dos, siempre teniendo en cuenta después de hacer bien que la potencia, ¿sí? Tengan cuidado siempre en eso, acuérdense. Como estoy usando esta que es de 60 días, no sé si me vieron, fui muy rápido por ahí, ¿sí? Vuelvo acá y toco la que es de 60 días. Acuérdense siempre, cuidado también con los paréntesis, lo elevo, esto también se puede hacer con función potencia, elevado a la que, 1440, que era la cantidad de días que teníamos al final, ¿sí? Dividido 60. Y eso nos va a dar el valor residual o valor de la opción, que nos da 20.000 pesos. ¿Quieren que lo repita esta parte? La repito por las dudas, ¿sí? Tenemos el valor al momento 0 de la opción, pero no me sirve porque yo necesito al final de los 24 cánones. Sabíamos que tenemos 24 cánones y cada periodicidad es de 60 días, entonces por total tengo 1.440 días. ¿Sí? Esto lo podemos agregar acá con los datos para que nos quede. Días totales, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo acá para calcular? Uso el valor del canon en el momento 0 y a eso lo voy a capitalizar hacia adelante. ¿Por cuánto? Por 1 más mi tasa de 60 días. Esta tasa la voy a elevar, ¿sí? A la que la cantidad de días que tengo dividido en la capitalización de la tasa, que es de 60 días, y ahí me da el valor de la opción. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profe, Si fuera con... Perdón. Dale, sí.
Si fuera con la tasa anual, con la TEA, Cualquiera de los se dos. hace 1440 dividido Sí. 365, sería lo mismo. Claro, y acá en vez de L11 vas a poner 0,32, que es la Claro. tasa anual. Sí, correcto. Gracias. De nada. Profe, Sí, a mí se me confunde el hecho de que el valor de origen está en el momento 0 y cuando saca el porcentaje del valor residual va a estar en el momento 24. Eso para otros ejercicios. En la consigna del planteo 5 dice, se ejerce la opción de compra con el 20% del valor de origen junto con el pago del último canon. Eso es lo que nos da el indicativo de en qué momento va a estar, digamos. correcto. Para actualizarlo. Para poder usar esta fórmula, como vimos recién en la partecita resumen del teórico, o sea, y esta forma de cálculo, sí o sí tiene que estar al final del contrato el valor de la opción, ¿sí? Bien. Tranquilamente el ejercicio te podría decir que el valor de la opción es de 20.000 pesos en el momento 0, ¿sí? Claro. Entonces ahí te cambiaría todo. O te podría decir que es en el momento 12 o que es en el momento 10. Ya vamos a ver en el siguiente planteo cómo resolvemos eso, ¿sí? Bien. Pero vos siempre, por eso siempre ponemos los datos acá, ¿ves? Yo te pongo valor residual o valor de opción, 20.000 pesos. ¿En qué momento? En el momento 24. ¿Sí? Bien, Siempre bien. anoten los datos o en su defecto pueden dibujar una liñita de tiempo. Tienen papel ustedes total en el parcial como vieron y lo pueden dibujar en una hoja y lo escriben ahí para no confundirse. Porque da lugar a confusión por lo general. Bien, entonces sería según lo que dice la consigna para saber a Claro. cuándo actualizarlo. Correcto. Sí. Bien, eso era, gracias. Profe, De nada. profe, Sí. Sí. una pregunta. Ahí el 1440 que está en la fórmula, Sí. ¿de dónde salió ese número, perdón? Sí, no, por eso lo agregué acá porque lo había Ah, dicho mentalmente. Es la cantidad de cánones por 60 días que es cada cuánto se pagan los cánones, que habíamos calculado al comienzo el equivalente para 60 días porque nos decía que cada canon es vencido cada 60 días. Entonces, si tengo 24 cánones o cuotas por 60 días, ¿qué cantidad de días tengo? 1440. bien, bueno, muchas Yo gracias. acá lo hago elevado, digamos, a los 1440 dividido 60, que lo mismo podríamos haber elevado a la 24. Es exactamente lo mismo, lo que pasa que como para que ustedes vean la opción, se los agrego. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No tienen consultas? Vamos entonces al inciso C del planteo 6. ¿Sí? Nos dice, calcular la tasa anual ahora, ¿sí? Si tenemos el canon de 6.546,87 vencido cada 60 días, el N de 24, el valor de la opción, el valor de origen que es de 100.000 y el valor residual o de la opción que es de 20.000, pagadero junto con el último canon. Entonces lo que tenemos que hacer acá es calcular una tasa anual o una TEA, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular nuestro flujo de fondo, ¿sí? Vamos a empezar 0, en el momento 0, como les dice acá, que tengo el valor de origen del bien, que es de 100.000 pesos, como se los dice acá, lo pongo. Después tengo que hacer, a los 60 días, que es el primer canon, la cuota o el canon de 6.546. A esos 60 días le sumo 60 y me da 120 el segundo canon. Y así sucesivamente hasta llegar a ¿cuánto? A los 1.440 días que vimos recién justo, que son, ¿qué? La cantidad de días que tiene nuestro contrato. ¿Qué nos va a pasar acá? En el último canon tenemos el valor del canon, que es 6.546,87, más ¿qué? Más el valor de la opción, los 26.546,87. Como nos pide una TEA o una tasa anual, ¿tenemos X espaciamiento? Sí, podríamos usar la TIR común, son todos cada 60 días. Pero tenemos constancia, o sea, ¿son todos iguales nuestros flujos de fondos? ¿Sí? Acá, ¿son todos iguales? ¿Puedo usar la TIR o sí tengo que usar TIR no PER?
sí o sí tengo que usar TIR no PER porque no son todos iguales. Entonces voy directamente a la fórmula y busco TIR no PER. Yo lo hago así para que lo vean más claramente, pero recuerden que lo pueden hacer con los puntos y comas y de la otra forma que ya han visto. Toco primero todos los valores porque es lo primero que me piden. Y luego toco todos los fechas. Ahí vi que hicieron una consulta, yo se las leo. Y ahí me da mi TEA. Mi TEA es del 0,32 anual. Laila, vos preguntás, ahí tus compañeros y Tommy también se te respondió, que si al final sumaba los 20.000, sí. ¿Por qué lo sumo? Porque es el valor de la opción y me dice que es pagadero junto con el último canon. Entonces yo lo que tengo acá es los 100.000, que es cuánto valdría el bien si yo lo pago hoy en el momento cero, y si, por eso también va con signo negativo, recuerden eso, todos los cánones, y al final tengo que sumarle los 20.000 del valor de la opción. Entonces, nuevamente, si quieren, calculamos la TIR no PER. Recuerden que no pueden usar TIR, ¿por qué? Porque no tienen todos los flujos de fondos iguales. Profe, Sí, y pero, uso las fechas. perdón, pero al usar la TIR directamente, o sea, nos daría la tasa de interés para 60 días. Para 60 días, correcto, pero como nos piden anual, directamente calculamos la TIR no PER. Nos ahorramos un paso, si no calculamos la TIR y calculamos La pasamos, equivalente. claro. Sí, es lo mismo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda respecto de este inciso C? Vamos entonces al último planteo, que es el 7. Ahí corro un poquito la pantalla para que podamos leer qué dice el planteo 7, que también va con lo mismo del planteo 5, ¿sí? Seguimos con el mismo ejercicio, que nos dice que sea un leasing que se paga con 24 cánones vencidos, pero ahora cada 30 días, los 10 primeros son de 6.000 pesos. Los 10 siguientes son de 7.000 pesos. Y los 4 finales son de 4.000 pesos. El valor residual o el valor de la opción es de 15.000 pesos y se abona con el último canon. Si la tasa de interés es del 0,32 anual, calcule el valor de origen y ve si el valor de origen es 110.000, calcule la tasa de interés anual. Fíjense que acá nos han cambiado un montón de cosas, ¿sí? Primero que nos dicen que tenemos 24 cánones, pero que son cada 30 días. Son vencidos, eso sí nos dicen, pero son cada 30 días. Después nos dice que tenemos diferentes cánones. Recuerden que la fórmula original la podíamos usar solamente si los cánones eran constantes. Entonces acá vamos a tener que aplicar otra herramienta. Nuestros cánones son de 6.000 pesos los 10 primeros, de 7.000 pesos los 10 siguientes y de 4.000 pesos los últimos 4. Y que el valor de la opción es de 15.000 y se sigue abonando con el último canon, o sea, en el momento 24, ¿sí? Y en el inciso A nos pide que calculemos el valor de origen de este bien si la tasa es del 0,32 anual. La tasa es 0,32 anual y nos pide que calculemos el valor de origen de este bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar el flujo de fondo teniendo en cuenta que tenemos diferentes cánones, entonces no podemos utilizar la fórmula como hicimos antes, sino que nuestros cánones son variables. Tenemos de 6.000 pesos, de 7.000 pesos y de 4.000 pesos. Y el último, de nuevo, ¿qué nos pasa? Es de 4.000 pesos más los 15.000 del valor de la opción. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? En el momento cero no sabemos el valor de la opción, sino
el valor de origen, perdón, sino que es lo que tenemos que calcular, entonces ponemos 0. A los primeros 30 días tenemos el primer canon que es de 6.000, a los 60 días el segundo canon que es de 6.000 y así ponemos los 10 primeros cánones. A los 330 días, que sería el canon 11, ya tenemos el de 7.000. Y así hasta llegar a los últimos 4 cánones que cambian y son de 4.000, 4.000, 4.000, más el valor de la opción que es de 15.000. Entonces, ¿qué tendría yo que calcular acá? El valor actual de todos estos cánones, ¿sí? ¿Les parece que tenemos que calcular el valor actual de todos estos cánones? Entonces, ¿qué tendría que utilizar yo? El VAN, ¿sí? El valor actual neto. Voy a calcular el valor actual utilizando ¿qué tasa? La tasa del 0,32 anual. ¿Qué valores? Todos estos valores. Por eso uso el NOPER, ¿sí? Porque uso mi tasa anual. Y todas estas fechas. Toco todas las fechas, que son cada 30 días. Y ahí me va a dar a mí como resultado mi... ¿Qué pasó acá? Fecha no sería el de... Perdón, es el de uno al más. lado. Toqué mal. Disculpen. Lo vuelvo a calcular. Acuérdense acá siempre de que va la cantidad de días y siempre empezamos con 1 porque no tenemos el valor de origen. BNA, NOPER, ¿sí? La tasa del 0,32, todos los valores. No tenemos como una inversión inicial, por eso sí o sí tenemos que calcular con las fechas, así, ¿sí? Poniéndole el 1 como primero que está en el 0 y vamos a llegar al 721. Y ahí me da a mí como resultado el valor de origen de este bien, que es 120.541,40. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto del inciso A? ¿Recuerdan cómo es esto de los números? ¿O tienen alguna duda respecto de esto? Acuérdense que siempre es días más 1, ¿sí? Por eso calculamos con el PNA, porque tenemos nuestra tasa I, que es anual, ¿sí? Entonces seguimos, si no tienen dudas, con el inciso B de este planteo número 7. Nos dice que si el valor de origen del bien es de 110.000 pesos, tenemos que calcular la tasa de interés anual. Vamos a tener que calcular nuestra TEA. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos todo nuestro flujo de fondo que teníamos acá al lado, porque es lo mismo, incluido nuestro valor de la opción, pero le agregamos en el momento 0 la inversión inicial o el valor de origen, que sería de 110.000 pesos. ¿Y qué tengo que hacer? Calcular mi tasa anual, ¿sí? Entonces, directamente, si quiero un anual, voy y busco la TIR NOPER. Voy y la busco y toco todos los valores, incluido el 110.000 hasta el 19.000, que me incluye el último canon y la última opción, ¿sí? Y la opción, y toco todas las fechas hasta arriba. Y ahí me da que mi tasa anual es del 0,449313 anual. Siempre acuérdense de ponerle el apellido a una tasa. Este es el nombre y este es el apellido en el caso que resuelvan con Excel o en una hojita, ¿sí? Y ahí finaliza el planteo 7. ¿Alguna duda respecto de esto? Si no tienen dudas, yo dejo de compartir y continúan con Belén para resolver algunos ejercicios del práctico y de las actividades resueltas. Gracias y disculpen nuevamente los problemas técnicos del comienzo. Te dejo, Belu, para que sigas. Gracias, Mica. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que están en la plantilla.
del capítulo 6. Ahora les comparto. ¿Se está viendo? Sí, Belu, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a leer el enunciado del ejercicio 5. Si de una operación de leasing para la financiación de una compra de un elevador terminal para transportar granos, donde se conoce que el precio del equipo sin IVA es de 19.000, pago o cánones abonados cada 90 días, y el plazo de la operación es de 16 unidades de tiempo y la tasa de interés es del 0,06 para 90 días. De ahí ya puedo obtener ciertos datos. Entonces sabemos que nuestro valor de origen me dice que son 19.000 pesos, que lo paga en cánones abonados cada 90 días, o sea, nuestra unidad de tiempo es 90 días, y el plazo de la operación son 16 unidades de tiempo, de 90 días sería 16 por 90, si lo calculamos en días como calculó Micaela, son 1.440 días. Y a una tasa de interés del 0,06 para 90 días. Directamente me dan la tasa para la unidad de tiempo y la tomo como dato. Me pide calcular el valor del canon sabiendo que la opción de compra se ejerce junto con el pago del último canon con un 20% del precio actual del equipo. Entonces, tengo que calcular el valor del canon, pero para eso es necesario poder plantear la función. Entonces sabemos que nuestro valor de origen es igual a nuestro valor financiado, que sería la suma de los valores actuales de todos los cánones, a una cierta tasa de interés para la unidad de tiempo dada, más el valor de la opción actualizado, que sería nuestro valor residual, dividido 1 más i, en este caso a la n. Si despejamos esta fórmula original, obtenemos que cada canon es igual al valor de origen menos el valor residual actualizado por a sub ni elevado a la menos 1. ¿Esto qué sería? Era lo que le decía Mica, que era el valor financiado. Todo esto sería nuestro valor financiado. Entonces ahora vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Nuestro valor de origen podemos ver que era 19.000 pesos. Nuestro valor residual nos decía que era del 20% del precio actual del equipo. Entonces sería 0,20 por nuestro valor de origen de 19.000. 3.800 pesos, acá también lo tenía. 3.800 dividido 1 más la tasa de interés para 90 días y los tengo que actualizar en 16 unidades de tiempo, porque me dicen que se paga justo junto con el último canon. Podría haber puesto acá también otra tasa, o esta misma tasa, elevado a la 1.440 días dividido 90, es lo mismo. 440 dividido 90 me da 16 unidades de tiempo. Y lo multiplico por a sub 16, 0,06 elevado a la menos 1. Resuelvo esto y me da 17.504,14 por a sub 16, 0,06 elevado a la menos 1. Tengo que calcular acá de la misma forma que calculaba las cuotas. Entonces, con la función pago, voy a poner esta tasa, que es del 0,06, nuestro NPER, que es 16. Profe, puso tasa 0,03. Ah, perdón, gracias por la aclaración. 0,06, nuestro NPER, que es 16, nuestro valor actual lo vamos a poner en negativo, así obtenemos el canon en positivo, 17.504,14, y obtenemos así nuestro valor del canon. ¿Hay alguna duda con respecto a eso, al cálculo del canon? No. Bueno. Si avisan por el chat, me dicen todo mímica. Bueno, el punto B pregunta. Pero si tenés una consulta de una de las chicas que pregunta cómo calculaste el 16. El 16 es la cantidad de unidades de tiempo. Yo tengo 16 cánones. Y me dice que el valor residual
se paga junto con el último canon. Pero si yo quise, o sea, ya me lo están dando como dato el 16. Podemos ver que si multiplicamos 16 por 90 días, que es lo que se distancia en cada uno de los cánones, me da 1440, que es el plazo total de nuestro contrato. Nuestro 16 lo puedo calcular como 1440 dividido 90 también. ¿Está resuelta la duda? Es un dato del 16. Sí, ahí te agradecen. Bueno, perfecto, gracias, Mica. Bueno, y el punto B me dice, si la persona que adquiere el equipo ofrece pagar el valor del equipo con 16 cánones cada 90 días de 1.500 pesos, este es un nuevo dato, y que la opción de compra sea 90 días después del plazo originalmente pactado, ¿cuál sería el valor de la opción? Entonces, tenemos nuestro valor de origen que coincide, es 19.000. Nuestra cantidad de cánones, 16, coincide con lo anterior. Nuestro nuevo dato es que el canon es de 1.500 pesos. Nuestra unidad de tiempo sigue siendo 90 días. Y lo que debo ver es cuál es el valor residual, pero además ahora nuestro valor residual no se paga junto con el último canon. Se paga 90 días después del último canon. Por lo tanto, una unidad de tiempo después, si dibujáramos una línea de tiempo. Entonces, nuestro valor residual va a ser igual al valor de origen menos el valor financiado por U elevado a la n más 1, porque es 90 días después. Este 90 días es una unidad de tiempo después. Entonces voy a reemplazar con los datos. Nuestro valor residual va a ser igual a los 19.000 del valor de origen menos los 1.500 del valor del canon que me dan como dato por A sub 16, 0,06, y a esto lo capitalizo en 17 unidades de tiempo, que serían, 1 más 0,06, que es la tasa pactada, elevado a la 17. Para poder resolver esto, tengo los 19.000, resuelvo con valor actual, este valor financiado, donde nuestra tasa es del 0,06, nuestro NPER es 16, que es la cantidad de cánones, nuestro valor del canon es 1.500, y pongo aceptar, y ahí me trae nuestro valor financiado, que es de 15.158,84. Luego multiplico esto por 1 más 0,06 elevado a la 17, y de esta manera obtengo mi valor residual, o sea, la opción de compra. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué capitaliza por 17 unidades de tiempo cuando son 16? Porque en este caso, en el inciso B, vamos a leerlo de nuevo. Me dice, si la persona que adquiere el equipo ofrece pagar el valor del equipo con 16 cánones, está igual, para 90 días de 1.500, y que la opción de compra sea 90 días después del plazo originalmente pactado. Entonces, mi opción de compra está en el momento 17. Por eso debo capitalizarlo. ¿Se entiende? Sí, está bien. Ok. Lo llevo todo al momento 0 y luego lo capitalizo 17 unidades de tiempo para llevarlo al último momento. Dale, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, sigo entonces con el ejercicio 11 de la autoevaluación del capítulo 6. La autoevaluación 11 me dice, en una operación de leasing financiada por una compañía autorizada para la compra de un rodado utilitario, cuyo valor asciende a 185.000, el tomador debe abonar 36 cánones vencidos cada 30 días, con una tasa de interés del 0,25 anual. La institución bancaria le ofrece abonar el valor residual que representa el 20% del bien, a los 60 días del pago del último canon, afirmando que el valor de cada canon es de 5.800. Y hay que ver si esta afirmación es verdadera o falsa, y justificarlo matemáticamente. Podemos obtener de acá los siguientes datos. El valor
el valor del rodado, o sea, el valor de origen es 185.000. El número de cánones, o sea, el N, es 36 y se pagan cada 30 días. Esa es mi unidad de tiempo. La tasa de interés es del 0,25 anual. No me va a servir la anual, pero bueno, me va a servir como dato para luego sacar un equivalente. Y dice que la institución bancaria le ofrece abonar el valor residual y que este valor representa el 20% del precio del bien. Entonces, nuestro valor residual vamos a multiplicar 0,20 por el valor de origen del bien. A los 60 días del pago del último canon, o sea, serían 2 unidades de tiempo después del pago del último canon. Consideramos que nuestra unidad de tiempo es de 30 días y me dice que el valor de la opción se paga 60 días después del último canon. Y me afirma que este es el valor del canon. Vamos a ver si eso es verdadero o falso. Sabiendo que cada canon se paga, son equidistantes cada 30 días. Vamos a necesitar nuestra tasa para 30 días. Entonces vamos a sacar, como ustedes ya saben calcular, la tasa equivalente del 0,25 anual, con la función potencia o elevándola. Entonces tenemos 1 más 0,025, lo elevamos a 30 días, que es la unidad de tiempo de la tasa que queremos obtener, dividido 365, que es la unidad de la tasa que tenemos, menos 1, me da este valor para 30 días de la tasa. Luego volvemos a tener en cuenta la función de que el valor de origen es igual al valor financiado más el valor de la opción actualizado al momento 0. Entonces, si podemos reemplazar, vamos a ver que el valor de origen, vamos a ver que el canon es igual al valor de origen, que es 185.000, menos el valor de la opción, del valor residual, que era 37.000, dividido 1 más nuestra tasa para 30 días, y nosotros sabemos que son 36 cánones que se han pagado, pero me decían que se pagaban 60 días después ese valor residual. Esos 60 días representaban 2 unidades de tiempo más. Por eso acá pongo 38. Es lo mismo que multiplicar 38 por 60, por 30, es la cantidad de días 1440. Y lo dividiría, si lo quisiera poner con el exponente fraccionario, 1140 dividido el 30, que es la unidad de tiempo de la tasa que estoy usando. Por a elevado a la menos 1, 36, porque son 36 cánones, y nuestra tasa de interés para 30 días que calculamos. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, esto resolvemos 185 menos, hacemos esa división, lo resolvemos, nos da 166.570,06. Por a sub 36, 0,18510 elevado a la menos 1. Y ahora, simplemente con la función pago, voy a corroborar si esos 5.800 son reales o no. Entonces, con la función pago voy a poner nuestra tasa para 30 días, nuestro NPER, que son 36, que es la cantidad de cánones, y nuestro valor actual lo voy a poner en negativo para obtener el canon en positivo. Nuestro valor actual sería todo esto. Nos da que es de 6.379,65. Por lo tanto, ese verdadero falso es falso y nuestra justificación es que el verdadero valor es 6.379,65. Resolviendo con la fórmula, reemplazando y utilizando la función pago. ¿Hay alguna duda? Es importante que lo sepan ubicar en líneas de tiempo. Si el valor del canon, si el valor de la opción de compra se ejerce en ese mismo momento del último canon, a esto lo tendría que elevar a la 36. Si se ejerce 2 unidades de tiempo después, bueno, le sumo 2 unidades de tiempo. Y si se ejerce en un momento que no es equidistanciado, tendría que poner sí o sí la cantidad de días dividido la tasa. Pero es importante que se conserve la misma tasa.
paso al 13 de la autoevaluación del capítulo 6. En una operación de leasing realizada a 18 cánones de 100 pesos cada uno, vencidos con una tasa de interés del 0,025 para 30 días y sabiendo que el valor residual es del 25% del precio del bien y debería abonarse al momento del pago del último canon, cuota del leasing, ¿puede usted decir cuál es el valor del bien? Bueno, tenemos cánones, que son 18 cánones, nuestro N es igual a 18, 100 pesos cada uno, y nuestra tasa ya me la da con la unidad de tiempo que necesito, que es del 0,025 para 30 días. Me da la tasa del 0,25 para 30 días y se pagan cada 30 días, así que me sirve. Ahora tenemos que ver cuál es el valor de origen del bien. Habíamos visto que el valor de origen es igual al valor financiado más nuestro valor residual traído al momento cero. Entonces, nuestro valor financiado va a ser 100, que es el valor de cada canon, por A sub 18, que es la cantidad de cánones, a la tasa del 0,025 para 30 días, más, todo esto va a ser la opción de compra traída al momento cero. 0,25 por el valor de origen que desconocemos, dividido 1 más 0,025, y en este caso va a ser elevado a la 18. ¿Por qué? Porque se ejerce la opción de compra en el momento del pago del último canon, que es el número 18. Acá, para resolver, tendríamos que despejar. Entonces, lo primero que podemos hacer es, yo acá al costado hice como unos cálculos auxiliares. Tenemos este coeficiente que es 0,25 dividido 1 más 0,025 elevado a la 18, todo esto está multiplicado al valor de origen. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo esto. 0,25 por B a la 18. Yo lo calculé acá, puse 0,25 dividido 1 más 0,025 elevado a la 18, y eso me da 0,160291. Entonces, si vemos esta fórmula junto con esta fórmula, no sé si se podrá ver bien en la pantalla, tenemos que nuestro valor de origen, si yo quiero despejar el valor de origen, veo que tenemos valor de origen igual al valor financiado más 0,160291 por valor de origen. Entonces paso restando al primer miembro esto. Entonces me queda valor de origen menos 0,160291 por valor de origen es igual a lo que nos quedaba en el primer término del segundo miembro. Nos da que es 1 menos 0,16, nos da 0,839709. Entonces nos queda 0,839709 por valor de origen es igual a nuestro valor financiado. Luego, lo único que nos queda es calcular nuestro valor financiado poniendo que nuestra tasa es del 0,025, nuestro NPR es 18, nuestro valor del canon es 100, y ese es nuestro valor financiado. Entonces, me quedaría nuestro valor de origen es igual a más 1435,34 dividido 0,839709. Nuestro valor de origen es igual a 1709,32. Acá está resuelto todo junto. Nuestro valor actual... Profe, Sí. en el chat dice que explique de vuelta cómo despejó valor de origen. Ah, perfecto, voy de nuevo. Partimos de esta fórmula, tenemos que nuestro valor de origen es igual al valor financiado, que lo calculo con valor actual,
más 0,25 por el valor de origen dividido 1 más 0,025 elevado a la 18. Lo primero que hago es resolver resolver el coeficiente que multiplica el valor de origen. Eso sería 0,25 dividido 1 más 0,025 elevado a la 18. Acá lo resolví. Acá simplemente está expresado lo que yo resolví, que multiplica el valor de origen. 0,25 dividido 1 más la tasa elevado a la 18. Eso me da 0,160291. Este monto es lo que está multiplicado al valor de origen. Entonces, nuestro valor de origen sería igual al 100 a sub NI más 0,0160291 por valor de origen. Paso restando este término al primer miembro. Entonces me queda 1 por valor de origen menos 0,160291 por valor de origen. Restando esos dos, me queda 0,839709. Lo expresé acá. 1 menos lo que había calculado que multiplicaba el valor de origen. Me queda ese coeficiente por valor de origen igual a 100 por A sub NI. ¿Qué hago? Resuelvo el A sub NI, el 100 por A sub NI, con valor actual y paso dividiendo luego ese coeficiente para obtener el valor de origen. Acá también está expresado eso. Tengo nuestro valor actual, que sería todo esto, con el canon de 100 pesos cada uno, de 18 cánones, la tasa para 30 días, y a todo ese valor financiado lo divide por 1 menos el monto que multiplicaba al valor de origen. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? A ver. ¿Qué importe sería el de 1435,34? Sería el valor financiado, nuestra suma de valores actuales de los 18 cánones de 100 pesos cada uno a la tasa del 0,025 para 30 días. Ese sería nuestro valor financiado. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, parece que no. Bueno, entonces hoy los dejamos ir temprano para que descansen después del cruel parcial del sábado, que esperamos que les haya ido muy bien. Así que bueno, descansen y mañana tienen clase con el profe. Profe, Sí, hola, una pregunta. Quisiera saber, porque la verdad es que me perdí con el tema de las fechas, en los parcialitos y el próximo parcial, ¿qué fecha quedó definida? Porque en la plataforma no lo veo. Tommy, ¿vos sabes la definición de las fechas? Yo de memoria no las tengo. Todavía el segundo parcial creo que no está confirmado. Sí, creo que las alertas tempranas, eso está todo en la plataforma. Pero ¿en qué parte, Tommy? Porque no lo vi yo, no lo encontré. Está publicado en una noticia, ahí me voy a fijar si está subido, pero creo que está. Ahí me voy a fijar y si no, mañana le decimos a la profe que informe las fechas en clase. Pero bueno, muchísimas gracias. Tengo entendido que es alrededor del 27, 26 de junio, algo así. Ah, bien. Bueno. No está confirmado todavía. Iván pregunta 7 de junio. 7 de junio no puede ser porque es domingo, así que no creo que lo tomemos. Claro, es domingo, sí. Y es el domingo ya, así que no creo. Profe. Sí. Por las dudas, ¿saben si va a estar corregido el Excel que había que pasar al parcialito? ¿Al parcial del sábado?
No, antes del parcial, Sí. o sea, del primer parcial habíamos hecho un parcial y Sí, van a estar todos los resultados, quédense tranquilos porque todo suma para el parcial, digamos. El parcial es claro, una era sola para... nota de todo, así que quédense tranquilos que va a estar. Listo, muchas Tommy, gracias. acá te piden que subas por Instagram después todo. Bueno, apenas sepamos lo subimos. Si no, mañana seguro que la profe de Tolosa les da toda esa información de las fechas. ¿Alguna otra duda tienen? Bueno, descansen entonces si no tienen dudas. El lunes que viene figura el alerta temprano, puede ser. Vamos a verlo, igual no creo, vamos a ver de... Mañana la profe les confirma. Ahora les pasamos nosotros la duda que tienen a la profe. Profe, ¿mañana a qué hora van a estar las notas? Mañana no. No, las notas van a estar el 9. Es el otro martes. Gracias. De nada. Profe, Sí. una pregunta. Recién cuando hicimos la autoevaluación 13, el punto B decía, comente las ventajas y desventajas del leasing. Eso no sale en el libro si están los beneficios del tomador y el dador. Es que en realidad es eso, digamos. Esas son las ventajas o las desventajas, digamos, que tenés. Es lo mismo, los beneficios. Depende Listo. también de la legislación. Fíjate, cuando lean la parte teórica, ahí tenés todo el marco regulatorio y todo eso, y ahí te va a decir. Pero básicamente, para el tomador es que va a disponer del bien, o sea, pagando un alquiler, ya sea un bien mueble, un inmueble o uno inmaterial, pagando un canon y al final decide si lo compra o no. Y para el dador tiene la ventaja de que va cobrando todo ese tiempo y no tiene inmovilizado ese bien. Esas son las ventajas. Claro. Listo, profe. Muchas gracias y disculpe la De molestia. nada. No, por favor. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda o algo?